Bueno chicos, ya tuvimos nuestra primera evaluación de la primera unidad, ¿no es cierto? Pueblos originarios, y ahora vamos a pasar a la unidad número 2. La número 2, ¿no es cierto? Que es el legado alimentario de los pueblos inmigrantes. Anteriormente yo ya se lo había mencionado más de una vez que, ¿no es cierto?, la gastronomía, ¿no es cierto?, la cocina en general es una evolución que se va dando a través del tiempo. Y esa evolución sufre cambios drásticos a través del hecho de cuando encontramos culturas que se encuentran, distintas culturas, estas, ¿no es cierto?, dependiendo de los factores externos en que se encuentren, se van a ir fusionando y dando origen a nuevas tendencias, ¿no es cierto?, a nuevas formas de cocinar. ¿Ya? Entonces nosotros estábamos viendo en la unidad anterior los pueblos originarios, sus formas de cocinar, los pueblos originarios que existían tanto en Chile como en Latinoamérica, y eso fue así hasta el año 1492, que es el año cuando Cristóbal Colón descubrió América. ¿Ya? Este arribo, ¿no es cierto?, de los españoles al continente americano creó un gran trastorno alimenticio, ¿no es cierto?, tanto para la dieta indígena, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios que están en América en general, como para la española. Con la conquista, ¿no es cierto?, se establece en nuestras tierras, en las tierras de América, la presencia de otros mundos y otras culturas, pues al mismo tiempo llegan con ellos, junto con los españoles, llegan griegos, latinos, árabes, judíos y habitantes de África Negra, puesto que también traían con ellos esclavos, ¿no es cierto? Además de las fusiones culturales, se agregan los intercambios de frutos y animales. También aparecen múltiples maneras de preparar alimentos que no eran conocidos para los pueblos originarios americanos. Conocieron la fritura, el asado, el horneado, ¿no es cierto?, la combinación de la gastronomía española con sus frutas, verduras, especias, el ganado. Antes de la llegada de los españoles no había cerdo, no había cordero, no había vaca, no habían caballos, ¿no es cierto? Entonces todo eso se fue agregando paulatinamente a lo largo de todo el continente americano, ¿ya? Obviamente la materia prima no es el único indicador de la nacionalidad de un plato, porque si así lo fuera, los ñoquis con salsa de tomate no serían italianos, ¿no es cierto?, ya que la papa y los tomates son americanos. Piensen en eso, toda la base de la gastronomía italiana actual, ¿no es cierto?, de las pastas, de la salsa, todo lo que es las salsas pomodoro y las salsas en base a tomate, como la putanesca, están basadas en tomate, y el tomate llegó a Europa desde América. O sea, estamos hablando de que antes del año 1500 no existían los tomates en Europa. Los ñoquis, que es un plato tradicionalmente italiano, tampoco existía la papa, porque los ñoquis se hacen con papa. En uno de los casos, hay tres maneras de hacer ñoquis, pero en uno de los casos no existía papa antes de la llegada de los españoles a América. Piensen que las papas fritas, su nombre original es papas a la francesa. ¿Por qué? Porque las inventaron los franceses, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, la papa es un producto de origen americano, pero la papa frita es un plato de origen francés, ¿ya? Entonces, nuestra cocina, la cocina latinoamericana, no es más que el resultado de esa mezcla de elementos étnicos, culturales y sociales que nuestro continente, ¿no es cierto?, añadió influencias de las diversas inmigraciones europeas y asiáticas que veremos más adelante durante los siglos que transcurrieron desde el descubrimiento de América, ¿no es cierto?, que es el siglo, a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. De los inicios y posterior desarrollo de mestizaje gastronómico es lo que vamos a hablar, ¿no es cierto?, en esta unidad. Y para partir vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los españoles, y los españoles a su vez también tenían esta, ¿no es cierto?, unión de gastronomía que la trajeron con ellos. Por eso, en el cuadro que vemos aquí a continuación, vamos a ir hablando un poquito de esta gastronomía española, que es la que se unió con la gastronomía de los pueblos originarios y dio origen a la cocina latinoamericana, y en el caso de Chile a la cocina criolla. La cocina criolla es la cocina que unió
la cocina de los pueblos del centro de Chile, ojo ahí, del centro de Chile, porque Chile al principio estaba solamente al centro, ¿no es cierto? Desde lo que es La Serena hasta lo que es Talca aproximadamente, eso era Chile en un comienzo, y la unión de los pueblos originarios que estaban en esa parte, que en su principal denominación era el pueblo araucano, ¿no es cierto? La cocina del pueblo araucano, mapuche en general, unida con esta cocina española, dio origen a lo que conocemos hoy como cocina criolla o cocina, ¿no es cierto?, tradicional chilena antigua, ¿ya? Una cosa que tenemos que tener muy clara es de que España, en el año 1492, también terminó con una ocupación, una invasión que ellos tenían, una lucha, una guerra con los pueblos árabes. Ellos tuvieron una ocupación que duró casi 800 años, ¿ya? Los árabes, de hecho, llamaron al territorio conquistado de España, que pertenecía a los pueblos árabes en ese tiempo, Andaluz, y su capital fue Granada. Por lo tanto, Andalucía y Granada eran tierras españolas. El día de mañana, ojalá todos ustedes tengan la oportunidad de viajar a España. Es un viaje gastronómico y cultural maravilloso. Y en la parte sur de España se van a dar cuenta de que la presencia musulmana es muy marcada, con las mezquitas y las construcciones y la arquitectura, ¿ya? La agricultura y la industria fueron una de las cosas que aportaron los árabes a España, ¿no es cierto? De hecho, España aprendió el riego de los árabes, por eso España se volvió más verde. España era muy parecido a la zona del secano costero, por poner algún parangón aquí con la región, o quizás para los que conocen la zona entre Santiago y La Serena, o Santiago y Valparaíso, que es más o menos mediterránea, cercana a eso, no es una zona tan verde, pero como aprendieron el riego, ¿no es cierto?, se volvió mucho más verde y se desarrollaron los cultivos. Además llegó la porcelana, las alfombras, el acero y los cueros estampados. Uno de los aceros más famosos del mundo, que es el acero damasquino, que se produce mucho en España, es de origen árabe, ¿no es cierto? Hay palabras que nosotros ocupamos que también vienen del árabe y que son palabras que llegaron con los españoles. Por ejemplo, almohada, ¿no es cierto? Ojalá, por si no lo sabían, ojalá significa quiera Dios. ¿Por qué? Porque en árabe, que Dios lo quiera, o así Dios lo quiera, se dice Alá, ¿no es cierto? Ustedes saben que Alá es la palabra árabe para referirse a Dios. Los árabes empezaron a establecer relaciones comerciales, ¿no es cierto?, desde España, y eso lo volvió a España el centro, ¿no es cierto?, gravitacional del comercio árabe. Todo eso después España lo quedó cuando ganó esta guerra, ¿no es cierto?, esta conquista que tenían los árabes de España, y adoptaron muchas de sus cosas. Las naranjas llegaron a España a través de los pueblos árabes y posteriormente así llegaron a nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, palabras que son de origen árabe, ¿no es cierto?, que nosotros ocupamos comúnmente en cocina, son por ejemplo aceite, aceituna, acelga, albahaca, albaricoque, alcachofa, alcaparra, almendra, almohada, azafrán, berenjena, por mencionar algunas, ¿no es cierto? Es importante destacar que este proceso de la conquista musulmana en España no solo tuvo consecuencias políticas y económicas, sino que existió un fuerte impacto cultural, lingüístico y gastronómico, ¿no es cierto?, para las ciencias y las industrias españolas. En 1492, como ya lo mencionaba, culmina esta ocupación española porque los españoles echan, ¿no es cierto?, a los árabes del territorio español, y posterior a eso, ¿no es cierto?, Fernando e Isabel, los reyes católicos, dan su veña a Cristóbal Colón para que éste proceda a su viaje a las Indias, porque supuestamente el viaje que quería hacer Cristóbal Colón era para llegar a la zona de India por un camino alterno, no el tradicional, y en ese viaje descubrieron, ¿no es cierto?, lo que es América, ¿no es cierto?
En cuanto a los productos introducidos por los árabes, ¿no es cierto?, podemos encontrar las alcachofas, las almendras, el arroz, las berenjenas, la caña de azúcar, los cítricos, ¿no es cierto?, lo mencionábamos con las naranjas antes, los limones, el uso de los dátiles, el cuscús, damascos, espárragos, espinacas, mango, melón, pistacho, los plátanos y la sandía. También el uso del ajo, la cebolla, vinieron por parte de los árabes hacia España, las frutas secas, ¿no es cierto?, los garbanzos. Recuerden que los árabes son muy famosos por su uso de los garbanzos en distintas preparaciones, como por ejemplo el hummus, el uso de las habas, las lentejas, el uso de la zanahoria. En especias podemos encontrar las alcaparras, el anís, el azafrán, la canela, el cilantro, el comino, el jengibre, la nuez moscada, el orégano, el sésamo y el tomillo. En el caso de preparaciones nuevas, son muy diversas, pero podemos mencionar algunas que nosotros también conocemos, como por ejemplo las albóndigas, los alfajores, los escabeches, las conocidas como en España como frutas de sartén. Las frutas de sartén son los productos fritos de masa. Por ejemplo, ahí podemos encontrar boñuelos, hojuelas, picarones, sopaipillas. Sí, chiquillos, los picarones y las sopaipillas son de origen árabe, los adoptaron los españoles y a través de los españoles nos llegaron a nosotros, ¿no es cierto? Y además encontramos dulces secos como los mazapanes y los turrones, ¿ya? En cuanto a lo siguiente, que es la Edad Media, nos podemos dar cuenta de que, obviamente por el año, el siglo XV, es el año que empieza a marcar el fin de la Edad Media, ¿ya? Entonces también tenemos que pensar de que Europa y España estaban pasando por evoluciones, ¿no es cierto?, de pensamiento. De hecho, en el siglo XVI viene toda la época del Renacimiento. Pero en las costumbres podemos determinar principalmente que las costumbres gastronómicas medievales consistían en cocciones asadas y de guisos, ya en general. Los españoles empezaron a desarrollar mucho más su gastronomía gracias a los árabes, pero gran parte de sus dietas anteriormente a esto estaban basados en gachas, que eran guisos, ¿no es cierto?, una especie de papilla hechas con harina y otros productos, carne en varios casos, y las salsas también eran parte de su evolución para cubrir las carnes. Y todo esto cambia, ¿no es cierto?, para nosotros con el descubrimiento de América, con la llegada de los españoles a América. Las motivaciones eran netamente comerciales. La idea era descubrir nuevas rutas de comercio para España, pero, ¿no es cierto?, obviamente al descubrir todo un nuevo continente, se desarrolló una actividad económica mucho más fuerte. De hecho, Cristóbal Colón, si no lo sabían, murió pensando que había encontrado un camino distinto a las Indias. Nunca supo que había descubierto América. La historia de la navegación yo asumo que la saben desde el colegio, que vino en 3 carabelas, ¿no es cierto?, la Pinta, la Niña y la Santa María, y llega, ¿no es cierto?, al encuentro de América con España, y ahí hay un desarrollo de trilogías que vamos a ver un poco más adelante. Con trilogías me refiero a trilogías de consumos de alimentos. Eso lo vamos a ver en su momento más adelante. Con esto dejo la introducción, ¿no es cierto?, para la segunda unidad. En la próxima clase vamos a hablar, ¿no es cierto?, de el intercambio colombino de materias primas alimenticias. Vamos a ver este cuadro y otros más. Lo dejo como un poco adelantado. Los alimentos americanos aceptados, alimentos indispensables para los españoles, alimentos prohibidos por los españoles, sabores americanos aceptados y alimentos que eran rechazados. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Un abrazo, chiquillos, cuídense mucho y recuerden que ojalá que esto pase luego y nos podamos ver en la universidad. Un abrazo para todos, cuídense.